Empezaré por decir algo que tiene que ver casi más con lo que se ha tocado en la sesión anterior, en la magnífica exposición de Carlos Espinosa de los Monteros, y una pregunta de uno de ustedes que le hacía notar el hecho de que la división española iba en detrimento del prestigio y, por tanto, era una dificultad obvia de la marca. Bueno, lo único que quiero hacer notar en relación con eso es que el proceso histórico es más bien al revés. Es el desprestigio de la nación lo que trae consigo la desunión. Es decir, lo que ahora absurdamente se consideran nacionalidades históricas son cosas que como mucho tienen 100 años. Es decir, se vinculan, como todos ustedes saben mejor que yo, con el desastre del 98 y con la decadencia de la nación española en ese momento, ¿no? Digo esto porque creo que también hay que tener, los que amamos profundamente a España, a veces nos ponemos un poco nerviosos con las cosas que están pasando, que son realmente graves, y extraordinariamente molestas y preocupantes, pero no deberíamos de perder nunca de vista dos hechos fundamentales. Primero, somos un país muy viejo, somos una nación muy vieja y una nación muy sólida, que guarda, por tanto, estoy convencido, plenamente convencido de ellos, un enorme potencial de energía. Y que lo que ocurre es que cuando se la gobierna mal, pues las cosas van mal, pero no esta sensación, esto que algunas gentes, a mi modo de ver, de manera muy irresponsable, hacen de hablar de la ex-España y todo ese tipo de cosas, pues es disparatado, porque estamos enfrentándonos a problemas relativamente superficiales y sobre todo relativamente recientes, ¿no? Que lo que pasa es que el lenguaje nos quiere engañar. Pero, en fin, eso era simplemente un comentario a propósito de lo que salía ayer, de lo que salía antes, ¿no? Lo que me quiero centrar en un aspecto muy importante y que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, que es más bien el asunto de los partidos políticos. A mí me parece que ese es un problema que se suele pasar por encima de él sin caer en la cuenta de lo grave que es. Se nos ha dicho antes que hay dos corceles, el Estado autonómico y el Estado de bienestar. Bueno, esos dos corceles tienen a una especie de fantasma siniestro que los azuza y los saca de quicio y los lleva a la locura, que son los partidos políticos. Los partidos políticos no son malos de por sí. Lo que pasa es que se pueden organizar de una manera muy perversa y nosotros estamos ante una auténtica perversión del sistema de partidos y ante una auténtica perversión de los partidos mismos. De manera que, fíjense bien, yo llegaría casi a sostener la tesis, un poco extremada por afán de polemizar, de decir que lo que habitualmente criticamos en el Estado autonómico y en el Estado de bienestar en realidad son consecuencias nefastas del pésimo funcionamiento de los partidos políticos y que con unos partidos políticos medianamente razonables nada de esto se tendría que haber producido. Lo digo nada más que por poner la cosa en su forma más polémica. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales que habría que tratar de modificar en los partidos políticos? Cosa que es muy difícil, porque claro, los partidos políticos tienen que modificarse a sí mismos y se van a resistir. Pero resulta que si nos tomamos en serio la democracia, los ciudadanos algo tenemos que decir en esto, y algo tendríamos que exigir y algo tendríamos que imponer. Bueno, yo, a pesar de la recomendación de Amando de Miguel de hacer una lista de 7, voy a hacer una lista de 4. Solamente 4 porque no me ha dado tiempo a poner 3 más, ¿no? Pero son 4 fundamentales. Yo diría que los partidos políticos, en primer lugar, no son democráticos. En segundo lugar, no cumplen la ley. En tercer lugar, adoptan comportamientos mafiosos y, por último, no cumplen su función constitucional. Son aspectos distintos son aspectos distintos que están implicados, pero los voy a analizar muy brevemente cada uno por su parte, ¿no? Porque cada uno de esos aspectos se podría arreglar con una simple ley y con unos cambios de carácter de cultura política, que es donde tenemos nuestro problema, porque me gustaría acabar con una cita de un filósofo que a mí me ha hecho pasar muy grandes ratos y que me ha hecho reír y alguna cosa he aprendido con él, que es Lord Russell. Lord Russell decía en ocasiones que nunca los electores se podían quejar de los elegidos, porque si los elegidos se supusiera que eran peores que los electores, peores serían los electores por haberlos elegido. Es decir, que la responsabilidad está siempre en nosotros. Y eso es lo que creo yo que se nos suele ocultar en la democracia. Más en una tradición como la que tenemos en España, muy autoritaria y muy milagrera, muy católico-milagrera, que esperamos siempre que alguien resuelva las cosas sin darnos cuenta que hemos de ser nosotros quienes las resuelvan y que hemos de ser nosotros quienes las impongan y quienes empujen, naturalmente, no ocultándosenos la dificultad de las cosas, ¿no? Entonces,
en el fondo, los problemas de los partidos políticos son problemas que derivan de la cultura política dominante en España, que es la cultura autoritaria. Nosotros nuestra tradición es una tradición autoritaria. Ha habido una buena tradición, digamos, liberal en el orden intelectual, pero han sido siempre personajes minoritarios, más bien perseguidos, un poco estrambóticos, heréticos, gente a la que no se hacía mucho caso. Aquí lo que ha funcionado bien es el ordeno y mando, y el no hacer caso a los razonamientos. En España una idea es una desgracia, O sea, y ser una persona capaz de hacer una cosa inteligente, pues más bien te puede traer complicaciones. Aquí nosotros a quienes admiramos es a la... En fin, entiéndanme que estoy haciendo caricatura, pero me parece que no digo una cosa que les extrañe mucho, ¿no? Admiramos a gente que puede pues, hacer cosas estrambóticas, absurdas, a un tipo que no se sabe muy bien cómo ha llegado a triunfar, pero que es rico, poderoso y guapo, Es decir, y en cambio, pues, aquí nadie ha leído una sola palabra de don Ramón y Cajal, de don Santiago Ramón y Cajal, o de la gente realmente inteligente que este país ha podido producir, ¿no? Ese es un defecto que tenemos nosotros y tenemos que saber lo que es así, Pero si queremos tener una democracia, tenemos que corregir ese defecto, tenemos que participar en política y tenemos que exigir a los partidos políticos que sean mejores de los que son. Entonces digo, primero, no son democráticos, es evidente. Es una farsa la democracia interna en los partidos. ¿Por qué? Porque no hay una ley que regule el funcionamiento de los partidos. Lo digo yo, que he sido expulsado de dos. O sea, que sé muy bien. Y tengo una sentencia de un tribunal que me condenó al partido que me expulsó, al segundo de los partidos. El primero fue la UCD, me expulsó de una manera absolutamente mucho marciana. Me llegó una carta diciendo que aceptaban mi dimisión. Y yo no había dimitido. Y entonces les contesté diciendo que en contra de lo que hacía Groucho Marx, yo no quería pertenecer a un club que no me quería tener como socio, ¿no? Pero en fin, ese fue el procedimiento. Pero el segundo fue el CDS. El CDS me expulsó en una etapa ya muy tardía y tengo una sentencia, no solo a mí, sino a 10 o 12 personas más, en que el tribunal, incluso en ausencia de leyes específicas, nos da la razón porque se cometió toda clase de tropelías con nosotros. Porque los partidos no toleran ninguna forma de discrepancia, ninguna forma de debate, ninguna forma de democracia interna. Y no se puede hacer una democracia externa sin un cierto orden de democracia interna. Por tanto, tendría que haber una ley que regulase el comportamiento de los partidos y no han hecho ninguno de ellos nada por ponerla. Por ejemplo, una ley que estableciese que cuando hay elecciones internas se realizan de acuerdo con el respeto a normas absolutamente elementales. Ninguno de nosotros admitiríamos ir a una elección sin que hubiese un censo y sin que hubiese una mesa con controles. Bueno, esto en los partidos es una broma. Los congresos de los partidos, por ejemplo, simplemente que se prohibiera el voto a mano alzada. Es decir, una cosa tan elemental como esa, prohibir el voto a mano alzada. Hay un presidente de partido que además tiene fama de ser persona liberal que acaba de expulsar a un secretario general en una votación a mano alzada. Eso no se puede hacer. Es decir, los partidos no pueden estar pisoteando continuamente la esencia de la democracia. Por supuesto, no cumplen la ley. Es decir, defraudan Hacienda, se financian de manera ilegal, tienen toda clase de contubernios con los bancos, de lo cual ha sido ejemplo extremo lo que estamos padeciendo ahora de los desastres de la banca politizada. Adoptan actitudes mafiosas. Es escandaloso que los partidos, cuando se pilla a alguien en una situación de corrupción, lo primero que hagan es defenderlos con el pasmoso despropósito de que están defendiendo la presunción de inocencia. No están defendiendo la presunción de inocencia. Lo que defienden es la posibilidad de seguir trincando. Entonces, esto hay que acabar con ello. Es decir, hay que acabar con la tolerancia de los partidos hacia la corrupción. Y, por último, no cumplen la función esencial, que es lo que establece la Constitución, que me corregirán porque yo no me la sé de memoria, pero que es dar cauce, efectivamente, a las iniciativas y a las inquietudes políticos de los españoles. No lo hacen. Si ustedes van alguna vez a un partido político, físicamente a un partido político, primero es un sitio al que no se puede entrar. Y segundo, hay un riesgo grave de que te roben la cartera. Entonces, la mayor parte de la gente decente no va nunca a un partido político. Y así nos va. Entonces, bueno, con esto quiero decir que, termino ya, que yo, por supuesto, soy un convencido fervoroso de que el Estado de las autonomías tiene que ser arreglado. Sé que es legal y constitucionalmente complicado, pero hay que hacerlo, porque sin duda ninguna el Estado de las autonomías está aplastándonos. Desde el punto de vista impositivo, desde muchos puntos de vista. Creo que hay que hacer algo parecido también con muchas formas del estado de bienestar. Pero les digo a ustedes, y creo que sé de lo que hablo, al menos por experiencia, que la causa de todo eso está en una cosa tan evidente como que los partidos políticos no funcionan. No sirven a la democracia, sino que tienen secuestrada a la democracia. Y todos ustedes, que supongo que en su inmensa mayoría no son militantes de un partido, tienen algo que hacer en relación con esto. Porque hay que conseguir que los partidos sirvan para algo.
Tenemos que tener partidos que realmente nos representen, que no simplemente recojan nuestro voto, que sean capaces, y eso exige pues, una tolerancia interna mínima en los partidos, exige un debate organizado, exige unos procesos internos de selección que estén sometidos a un mínimo de contraste. Es decir, bueno, vamos a ver, es que es asombroso que hayan podido llegar a ser ministros algunas personas del Gobierno anterior y de cualquier otro. Para no seguir dando pistas, ¿no? Y como yo ya he escrito varias veces en mis artículos por ahí, y digo siempre, en España, Obama, un tipo indudablemente dotado para la acción política, no llegaría a concejal, no podría, porque ya se encargarían los aparatos de los partidos de pararlo, ¿no? Bueno, este es un problema muy serio, muy real, y no es demasiado difícil, pero tiene que haber presión social, y tiene que haber conciencia de él, y que no nos engañen, que no nos dejemos engañar por la partidocracia pensando que son problemas constitucionales, problemas de financiación. Hay fundamentalmente un problema de secuestro del poder en la democracia por parte de pequeñas familias muy bien organizadas que colocan a sus cuñados, a sus primas, a sus tíos y a sus gentes que les aplauden y no se preocupan de que la democracia realmente se convierta en un instrumento para que el país funcione. Un partido político hoy en día es una caricatura, es algo que sirve para aplaudir al líder, que es el líder quien escoge a los que supuestamente le escogen a él. Termino con una cita de Pemán que también me ha gustado repetir muchas veces. Pemán decía, era un escritor que la gente joven no se acordará de él, pero un escritor gaditano bastante gracioso y que en medio del franquismo pues, defendía una cierta visión liberal de la política y de la vida, monárquico, y describió una vez al Consejo Nacional del Movimiento, que era un órgano, era una de las cámaras que el franquismo había creado, y el Consejo Nacional del Movimiento, según la ley y las leyes del movimiento, tenía como función aconsejar al jefe del Estado, a Franco. Y decía Pemán que el Consejo Nacional del Movimiento tenía una función que es reunirse una vez al año para escuchar un discurso del aconsejado. Bueno, pues eso es lo que son nuestros partidos políticos, reuniones de gentes que se ponen a aplaudir a la aconsejada. Y eso no puede ser. Mientras eso sea así, la democracia en España no funcionará, el país estará hundido y la libertad política será una mentira, que es lo que pasa ahora mismo exactamente.